El aire en la casa de mis padres en Polanco siempre olía a una mezcla calculada de pino importado, cera de abeja para pulir muebles y dinero viejo. Esa Nochebuena no era la excepción. Era un aroma que no reconfortaba, más bien anunciaba, declaraba un estatus. Se aferraba a las pesadas cortinas de seda que ahogaban cualquier sonido del mundo exterior y se reflejaba en las superficies de caoba tan pulidas que parecían espejos oscuros, devolviéndome una versión distorsionada y sombría de mí misma. Las luces del árbol de Navidad, un espécimen tan simétrico y perfecto que parecía diseñado genéticamente, parpadeaban con una regularidad monótona. Cada adorno de cristal soplado a mano, cada lazo de tercielo rojo sangre, estaba colocado con una precisión casi quirúrgica, un testamento del férreo control que mi madre, Elena, ejercía sobre su pequeño e impecable universo. Yo estaba sentada en un sillón individual de respaldo alto, estratégicamente colocado un poco fuera del semicírculo que mi familia formaba alrededor de la grandiosa chimenea de mármol. Era una posición que había llegado a ocupar por defecto a lo largo de los años, lo suficientemente cerca para ser contada como presente, pero lo suficientemente lejos para no interrumpir la composición principal. Sostenía una taza de té de manzanilla con ambas manos, no tanto por el frío inexistente en la habitación sobrecalentada, sino para anclarme, para darles a mis manos una tarea y evitar que se retorcieran en mi regazo. A mis 48 años, divorciada y dueña de lo que ellos consideraban un tallercito de cerámica en Puebla, yo era la nota discordante en la perfecta sinfonía de éxito de mi familia. Era la prima pobre en la fotografía de la realeza. Mi hermana menor, Valeria, era, por supuesto, la solista de la orquesta. A sus 42, no solo brillaba, sino que emitía un resplandor casi cegador. Era el brillo de los diamantes en su cuello y muñecas, regalos de su exitoso esposo Fernando. Era el brillo de su vestido de seda, que susurraba cada vez que se movía. Y sobre todo, era el brillo de su sonrisa satisfecha, la de alguien que nunca ha tenido que luchar por nada, que ha navegado por la vida en una corriente de privilegios que daba por sentada. Fernando estaba a su lado como un accesorio bien elegido, con una copa de whisky de Malta en la mano, asintiendo con la cabeza a cada palabra grandilocuente que salía de la boca de mi padre, Arturo. Y entonces le dije al idiota del consejo que si no aprobaban el permiso, me llevaría la inversión a Querétaro. ¡Ja! Deberían haber visto sus caras, bramó mi padre, y su risa, un sonido estentorio que no permitía réplica, llenó la sala. Fernando se rió con él. Una risa un poco más aguda, un eco ansioso por complacer. Mi tía Carmen, la hermana de mi madre y una experta en el arte de la adulación, soltó una risita cómplice. Ay, Arturo, es que tú naciste para mandar. Siempre sabes cómo poner a la gente en su lugar. El clímax de la noche, el ritual sagrado de su religión materialista, era el intercambio de regalos. No era un acto de afecto, era una competición, un despliegue público de poder adquisitivo. Se descorchó el champán francés. Las cajas de marcas de lujo, envueltas en papeles tan gruesos y texturizados que parecían obras de arte, comenzaron a circular. Mi madre recibió un collar de perlas de 3 hilos. Mi padre, un reloj suizo cuyo mecanismo interno, visible a través del cristal de zafiro, era probablemente más complejo que mis planes de negocio. Fernando desenvolvió un juego de palos de golf de titanio, y entonces llegó el turno de Valeria. Mis padres, actuando como maestros de ceremonia, la guiaron hacia la ventana que daba al jardín impecablemente iluminado. Allí, estacionada en el camino de entrada de adoquines, había una camioneta SUV de un blanco tan puro que dolía a la vista, con un enorme y obsceno moño rojo en el capó. Valeria gritó, un chillido agudo de placer perfectamente ensayado, el tipo de sonido que había practicado desde la infancia al recibir ponis y casas de muñecas. Hubo una avalancha de abrazos, besos
y, por supuesto, fotos para las redes sociales. Cada ángulo cuidadosamente estudiado para maximizar la envidia de sus seguidores. Observé la escena a través del vapor ascendente de mi té. No sentía envidia. La envidia, había decidido hace mucho tiempo, requiere el deseo de poseer lo que otro tiene, y yo no deseaba absolutamente nada de su mundo vacío y brillante. Lo que sentía era algo más antiguo y más profundo, una resignación helada, la confirmación anual de mi propia invisibilidad. Después de que la emoción manufacturada por la camioneta se calmó, Valeria se acercó a mí. En sus manos delicadamente cuidadas, traía una pequeña caja envuelta en lo que parecía ser papel de periódico del año anterior, atada con un trozo de estambre. Me la tendió con una sonrisa que era todo dientes y nada de calor. «Casi se nos olvida el tuyo, hermanita», dijo, su voz goteando una falsa y deliberada compasión. Acepté la caja. Era ligera, casi insultantemente ligera. Rompí el papel con un cuidado que el regalo no merecía. Dentro, doblado sobre sí mismo, había un suéter de lana gris, de una marca barata de supermercado. Estaba visiblemente usado, con bolitas de pelusa acumuladas en los puños y el cuello. Olía a naftalina y a un desván olvidado. Levanté la vista. Valeria me miraba, sus ojos brillantes de malicia, esperando mi reacción. Mi padre carraspeó, tratando de ocultar una sonrisa. Mi madre, la eterna cobarde, desvió la mirada hacia las llamas danzantes de la chimenea. Fue Valeria quien rompió el silencio, su voz ahora un susurro afilado, íntimo y cruel, para que solo yo la oyera bien. «Es para que recuerdes tu lugar». No dije nada, no había nada que decir. Solo doblé el suéter con una precisión metódica y lo puse a mi lado en el sillón. Tomé un sorbo de té. Estaba completamente frío. Y en ese silencio, en la fría y calculada humillación de ese regalo, supe que algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante décadas, acababa de hacerse añicos, dejando tras de sí no dolor, sino una calma terrible y una claridad absoluta. Ese suéter no era solo una prenda de vestir usada, era una adquisición, la última pieza de una colección privada y macabra que yo, en la silenciosa soledad de mi taller de Puebla, llamaba el Museo de Heridas. Cada objeto en esa galería invisible de mi memoria representaba una cicatriz, un monumento a la posición que me habían asignado en la elaborada narrativa familiar, la del error de cálculo, la de la decepción andante, mientras mi padre reanudaba una anécdota sobre cómo había superado en astucia a un socio comercial, mi mente se deslizó hacia el pasado, abriendo las pesadas puertas de roble de ese museo polvoriento. La primera sala, la más grande y concurrida, estaba dedicada a la juventud y los sueños rotos. La pieza central, iluminada por un foco imaginario, era una carta de aceptación arrugada, con el membrete de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Tenía 18 años y un portafolio lleno hasta los topes de dibujos al carboncillo, de paisajes de Puebla que respiraban en el papel, de retratos que captaban algo más que un simple parecido. Se la mostré a mi padre en su despacho, una fortaleza de cuero y caoba desde la que dictaba sentencia. Él tomó la carta, la leyó por encima de sus gafas con una expresión que mezclaba el aburrimiento con la lástima. «¿Arte?», resopló, dejando la carta sobre el escritorio como si estuviera manchada. Su tono no era de enfado, sino de un profundo y agotado desdén. «Isidora, por el amor de Dios, el arte es para las esposas de los hombres ricos que necesitan un pasatiempo. No es una carrera, es una fantasía. No voy a tirar mi dinero, el dinero que tanto me ha costado ganar, en tus tonterías». La palabra tonterías salió de su boca con un desprecio que me golpeó físicamente. Luché por no llorar, por no mostrarle la herida que acababa de infligir. 2 semanas después, durante la cena, anunció con un orgullo que le inflaba el pecho que Valeria
quien apenas había logrado aprobar la preparatoria con la ayuda de tutores, había sido aceptada en un carísimo programa de verano de administración internacional en Suiza. Hay que invertir en el futuro, dijo, chocando su copa de vino con la de ella en un gesto de complicidad. Sentí como mi futuro, el que yo había dibujado para mí, se hacía añicos en el suelo a mis pies, y nadie en esa mesa pareció notar el sonido. Caminé mentalmente a la siguiente sala del museo. La iluminación aquí era más sombría. El objeto principal era un anillo de bodas, el mío, o más bien, el que solía serlo. Después de 10 años de un matrimonio que se fue secando lentamente como una pieza de arcilla olvidada al sol, mi ex esposo Ricardo y yo decidimos separarnos. Fue una decisión civilizada, madura, llena de la tristeza silenciosa de un fracaso compartido. Cuando se lo conté a mi familia, esperando, con una ingenuidad que todavía me avergüenza, un hombro en el que llorar, me encontré con un tribunal de inquisición. Estábamos en esta misma sala, sentados en estos mismos muebles. Mi madre lloriqueaba en un pañuelo de seda. Mi padre caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. ¿Qué hiciste?, me espetó Arturo. Su pregunta no fue ¿qué pasó? ¿O cómo estás? Fue una acusación directa. ¿Qué hiciste? Siempre te lo dije, Elena, le dijo a mi madre, ignorándome por completo. Es demasiado independiente, demasiado aterca. Un hombre como Ricardo, un hombre de buena familia, necesita una mujer que lo apoye, no que lo desafíe con sus ideas. Ricardo es un buen hombre, sollozó mi madre. Quizás si te esforzaras más, si no fueras tan así. Ese así lo abarcaba todo. Mi amor por el arte, mi necesidad de un espacio propio, mi negativa a convertirme en una simple anfitriona de cenas. Valeria, recién casada con Fernando y radiante en su nuevo papel de esposa trofeo, asestó el golpe final. Es que tú siempre has sido difícil, Isidora. ¿Crees que el mundo tiene que adaptarse a ti en lugar de adaptarte tú a él? Me defendí. Traté de explicar la complejidad de una relación que se desmorona, la muerte gradual del amor, pero no escuchaban. Ya habían dictado su veredicto. Yo era la culpable. Yo era la que había fallado. Me dejaron sola, con los escombros de mi matrimonio, sintiéndome no solo divorciada, sino también una paria, una exiliada de mi propia familia. La última sala, la más reciente antes de la adquisición de esta noche, era la más dolorosa porque contenía el fantasma de un objeto, algo que nunca existió, un cheque de apoyo. Cuando finalmente decidí convertir mi pasión por la cerámica, mi único refugio y mi ancla en la tormenta, en un negocio real, necesitaba un horno industrial. No era una fortuna, pero era más de lo que tenía ahorrado después del divorcio. Con el corazón en la mano, les presenté un plan de negocios detallado. Les mostré mis primeras ventas en mercados de artesanías, el interés de pequeñas tiendas de diseño. Arturo ni siquiera miró los papeles. Se rió, esa risa estentórea que usaba para desarmar a la gente. ¿Un negocio de platitos de barro? Isidora, por Dios, tienes 40 años, no 15. ¿Cuándo vas a madurar y a conseguirte un trabajo de verdad? Esa noche llamé a mi tío Ramiro, el hermano menor de mi padre, un profesor de historia del arte que mi familia consideraba un excéntrico adorable pero irrelevante. Le conté todo, mi voz quebrada por la humillación. Al día siguiente, sin hacer preguntas, depositó el dinero en mi cuenta. El talento no pide permiso, sobrina, me escribió en un mensaje de texto. Solo necesita una oportunidad para arder. Ese horno, comprado con la fe de la única persona en mi familia que realmente me veía, se convirtió en el corazón ardiente de Corazón de Barro. Una risa fuerte y estridente de Valeria me trajo de vuelta al presente. Estaba mostrándole algo en su teléfono a Fernando. Miré el suéter gris a mi lado. Sí, era una pieza perfecta para la colección, la pieza de clausura. Porque esa noche yo no solo era la curadora del museo,
también era la que iba a demoler el edificio hasta sus cimientos. Sostuve la taza de té, ahora un recipiente de porcelana lleno de líquido frío y amargo, y dejé que el murmullo de sus conversaciones se convirtiera en un zumbido de fondo como el de un insecto atrapado tras una ventana. Nadie se dirigía a mí, y yo estaba agradecida por ello. Mi rol de chivo expiatorio se había cumplido por esa noche. Ya podían ignorarme. Pero mientras ellos veían un lienzo gris, una mujer silenciosa y derrotada en un rincón, en mi mente se proyectaba una película muy diferente, una llena de fuego, tierra y una determinación forjada en la soledad. La película de mi ascenso silencioso comenzó en el pequeño y húmedo garaje de mi casa en Puebla, que convertí en mi primer taller. Las noches eran largas y profundamente solitarias, solo acompañadas por el zumbido hipnótico del torno de alfarero y la música suave de una vieja radio que a veces captaba estaciones de otros estados, voces lejanas que me hacían sentir menos aislada. Mis manos, al principio torpes y llenas de dudas, se volvieron una extensión de mi voluntad. Aprendieron el lenguaje secreto de la arcilla, sintiendo su humedad, sus tensiones, sus límites, su deseo de convertirse en algo. Había una honestidad brutal en el barro que no encontraba en las personas de mi familia. El barro no te mentía. Si eras impaciente, se derrumbaba. Si lo descuidabas, se agrietaba. Pero si lo tratabas con respeto, paciencia y dedicación, te regalaba una belleza duradera. Hubo noches, más de las que me gustaría admitir, en las que el agotamiento físico y la carga emocional me vencían. Recuerdo una madrugada de lluvia torrencial, después de que un lote entero de jarrones, el trabajo de una semana, se agrietara fatalmente en el horno por un error de cálculo en la temperatura. Me senté en el suelo de cemento frío, el olor a tierra mojada y a fracaso llenando el aire. Rodeada por los cadáveres de cerámica de mis creaciones, lloré. Lloré con una desesperación que venía de lo más profundo. Lloré por mi matrimonio fallido, por la familia que me trataba como a una extraña, por el miedo paralizante de estar apostando los mejores años de mi vida a un sueño que parecía disolverse en mis manos. Me permití sentirme rota, tan rota como mis jarrones. Pero cuando el primer rayo de sol se filtró por la sucia ventana del garaje, me levanté. Mis ojos estaban hinchados, mi cuerpo dolorido, pero mi espíritu, extrañamente, se sentía más ligero. Barrí los pedazos, los guardé en una caja para reciclarlos en chamota, y volví a amasar un nuevo bloque de arcilla. Mi hijo, Mateo, que entonces estaba en la preparatoria, fue mi primer creyente después de mi tío Ramiro. A veces se quedaba conmigo en el taller hasta tarde, haciendo su tarea bajo la luz de una lámpara de trabajo mientras yo esmaltaba piezas. Su presencia silenciosa era un bálsamo para mi alma solitaria. «Mamá, esto es increíble», me dijo un día, sosteniendo un cuenco de un azul cobalto profundo que acababa de salir del horno. Su superficie era lisa y brillante. «Deberías venderlo en Internet. La gente pagaría por esto». Internet. Para mí, era un universo ajeno, un laberinto de códigos y algoritmos diseñado para gente más joven, más inteligente. Pero la fe inquebrantable en los ojos de mi hijo encendió una chispa de posibilidad. Así que empecé a estudiar, noches enteras. Después de jornadas de 12 horas en el taller, me sentaba frente a la pantalla de mi vieja computadora, devorando tutoriales en YouTube. Aprendí sobre fotografía de producto usando una lámpara de escritorio, una cartulina blanca y la cámara de mi teléfono. Aprendí sobre la importancia de las palabras clave, sobre cómo escribir descripciones que evocaran no solo un objeto, sino una historia. Construí mi primera página web, un diseño torpe y simple, con fotos que hoy me harían sonrojar. Las primeras ventas fueron un goteo lento y espaciado. Un pedido a Monterrey, otro a Guadalajara. Cada notificación de venta en mi correo electrónico era una pequeña explosión de validación que me hacía sonreír sola en la oscuridad de mi estudio. Empaquetaba cada pieza con un cuidado obsesivo,
usando doble caja y montañas de plástico de burbujas, escribiendo notas de agradecimiento a mano en papel reciclado. Sentía una conexión casi mística con esos extraños que, a cientos de kilómetros de distancia, habían decidido que mi trabajo, el fruto de mis manos y mi corazón, valía su dinero. El punto de inflexión, el momento en que el goteo se convirtió en un arroyo, llegó de la forma más inesperada. Una decoradora de interiores de San Miguel de Allende, una mujer con un gusto exquisito y una reputación formidable que estaba renovando un pequeño hotel boutique, encontró mi humilde página web. Me llamó por teléfono. Su voz era enérgica, directa y no dejaba lugar a dudas. Señora Vargas, soy Inés Rivera. He visto sus piezas en línea. Tienen alma, tienen una voz propia, no se parecen a la basura producida en masa que se encuentra en todas partes. Necesito una vajilla completa para el restaurante del hotel y varias piezas decorativas para las suites. La pregunta es, ¿podría manejar un pedido de esa magnitud? Casi dejó caer el teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera oírlo a través de la línea. Me aferré al borde de mi mesa de trabajo, respiré hondo y con una voz que me esforcé por mantener firme y profesional, respondí: Por supuesto, señora Rivera. Será un placer crear algo especial para su proyecto. Ese pedido lo cambió todo. Me obligó a contratar a mi primera ayudante, una joven y talentosa artesana del pueblo. Me permitió mudarme del garaje a un taller de verdad, con más espacio y mejor equipo. Y lo más importante, me dio la confianza para empezar a pensar en grande, a verme a mí misma no como una aficionada, sino como una empresaria. Las fotos del hotel, una vez inaugurado, aparecieron en revistas de diseño de interiores, y en esas fotos, destacando en las mesas rústicas y en las repisas de madera, estaban mis creaciones. Corazón de Barro empezó a ser un nombre susurrado en los círculos correctos. Nadie en mi familia sabía de esto. ¿Cómo podrían? Nunca preguntaron. Para ellos, yo seguía siendo la pobre Isidora, la divorciada, la que jugaba con su barro en Puebla. Y esa ignorancia, esa ceguera voluntaria y condescendiente, se había convertido en mi mejor activo, mi armadura secreta. La cena fue servida en la vajilla de porcelana Limoges de mi madre, una reliquia que solo se usaba en ocasiones especiales que requerían una demostración de opulencia. Una sucesión de platos pretenciosos que sin duda habían sido preparados por un servicio de catering de lujo, desfiló por la mesa. La conversación, predecible como las estaciones, giraba en torno al dinero, las apariencias y los logros, en su mayoría exagerados, de Valeria y Fernando. El bono de fin de año de Fer fue una absoluta locura, anunció Valeria, mientras cortaba un trozo de pavo con una delicadeza estudiada, asegurándose de que el diamante de su anillo de compromiso captara la luz de la lámpara de araña. Estamos pensando seriamente en comprar un departamento en Bay para la temporada de esquí. Aspen ya está tan pasado de moda, ¿no creen? Una excelente inversión, aprobó mi padre, señalando a Fernando con su tenedor como si lo estuviera ungiendo caballero. Los bienes raíces en el extranjero son clave para diversificar un portafolio. Yo mismo estoy viendo unas cosas muy interesantes en la costa de San Diego. Fernando, henchido de orgullo y vino caro, se irguió en su silla. Y con mi reciente ascenso a director de operaciones en logística del Valle, las cosas solo pueden mejorar. La empresa está en un punto crucial de expansión, y yo estoy al frente de esa iniciativa. Escuché en silencio, masticando lentamente un espárrago insípido. Logística del Valle. El nombre resonó en mi cabeza con una ironía tan densa y deliciosa que casi me hizo sonreír. Sabía cosas sobre esa expansión crucial que Fernando ni siquiera sospechaba. Sabía de sus deudas crecientes, de sus contratos clave perdidos en los últimos 2 trimestres, de su tecnología obsoleta que los estaba dejando atrás frente a competidores más ágiles. Lo sabía porque había pasado los últimos 3 meses
estudiando cada rincón de esa empresa con la intensidad de un biólogo estudiando un espécimen bajo el microscopio. Mi tía Carmen, cuyo radar para detectar oportunidades de lanzar pullas era infalible, se volvió hacia mí, su sonrisa tan dulce como el veneno. ¿Y tú qué tal, Isidora, mi niña? ¿Mucho trabajo con tus manualidades? ¿Vendiste muchas tacitas este año? Forcé una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Ha sido un año muy ocupado, tía. Gracias por preguntar. Mi respuesta, educada pero hermética, fue suficiente para que perdiera el interés y se volviera hacia mi madre para criticar el peinado de una conocida en común. Finalmente, cuando los postres, unas obras de arte de chocolate y frutos rojos, fueron servidos, mi padre se puso de pie. El ritual había comenzado. Golpeó suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención. La sala, como por arte de magia, quedó en silencio. A Arturo le encantaban estos momentos. Eran su púlpito, su escenario, su oportunidad de reafirmar su papel como patriarca de un clan exitoso. «Familia», comenzó, su voz resonando con una autoridad que había perfeccionado en innumerables juntas directivas. En esta noche tan especial, en la que celebramos la unión y la gratitud, quiero tomar un momento para reflexionar sobre las bendiciones que hemos recibido. Este ha sido un año extraordinario, un año de crecimiento, de éxito. Sus ojos, pequeños y astutos, se posaron en Valeria y Fernando, envolviéndolos en un manto de aprobación paternal. Estoy inmensamente orgulloso de ustedes. Valeria, mi niña, sigue siendo la luz de esta casa, una esposa y socialité ejemplar, un referente en tu círculo. Y Fernando, hijo, te has convertido en el hombre de negocios que siempre supe que serías. Tu ambición, tu visión, son un verdadero ejemplo para todos. Hizo una pausa dramática, un truco retórico que usaba para dar peso a sus palabras. Sentí una punzada de algo que no había sentido en años, algo parecido a una esperanza infantil, una estupidez residual que se negaba a morir. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Quizás mencionaría mi nombre. Hemos trabajado muy duro para llegar a donde estamos, continuó, y su voz adquirió un tono grave, casi una confidencia. Hemos luchado para no volver atrás, para dejar un pasado de carencias muy, muy lejos. Esa frase, entendí de repente, no era una celebración, era su manifiesto, una justificación para su obsesión con el estatus, nacida de un miedo profundo a un origen humilde del que nunca hablaba. Mi camino, el camino del arte, de la tierra, de la incertidumbre, era un recordatorio tangible de ese pasado que él tanto despreciaba. Levantó su copa, el cristal tallado brillando bajo la luz. Así que, un brindis, por mis hijos exitosos, el futuro de esta familia. Todos en la mesa levantaron sus copas. «Salud», corearon al unísono. Los ojos de mi padre pasaron de Valeria a Fernando, y luego barrieron el resto de la mesa, reconociendo a los demás. Pasaron por encima de mí. No fue un desliz, no fue un descuido, fue una omisión deliberada y precisa. Sus ojos me atravesaron como si yo fuera de cristal, como si fuera una silla vacía. En ese brindis, en ese preciso instante, yo fui oficialmente borrada de la historia familiar. La pequeña y estúpida esperanza dentro de mí se extinguió, no con un estallido, sino con un siseo, como una brasa arrojada a la nieve. Dejó tras de sí un vacío, pero no era un vacío de dolor, era un vacío frío, claro y lleno de propósito. En ese vacío, una decisión que había estado gestándose en las sombras finalmente salió a la luz, tan dura y definida como una de mis piezas recién salidas del horno. La obra de teatro había terminado, era hora de bajar el telón, mientras ellos bebían su champán y celebraban un futuro del que yo había sido quirúrgicamente extirpada. Mi mente repasó, con la fría precisión de un arquitecto, los planos de un futuro diferente
que ellos ni siquiera sabían que existía. El futuro que yo había estado construyendo en secreto, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, lo que ellos no sabían era que el futuro del que tanto hablaban ya no les pertenecía, me pertenecía a mí. Todo había comenzado, irónicamente, no como un plan de venganza, sino como una necesidad empresarial. Corazón de Barro había superado todas mis expectativas, había pasado de ser un taller unipersonal a una pequeña empresa con 15 empleados. Mis piezas se vendían más rápido de lo que podíamos producirlas, y la demanda de cadenas hoteleras de lujo y tiendas de diseño en Estados Unidos, Canadá y Europa estaba explotando. Mi mayor cuello de botella, el obstáculo que frenaba mi crecimiento, era la logística. Dependía de terceros para la exportación y el transporte nacional. Un ecosistema caótico de empresas poco fiables, tarifas exorbitantes y plazos de entrega incumplidos. Varias veces, pedidos valiosos, el trabajo de semanas, habían llegado a su destino dañados por un mal embalaje o un manejo descuidado. Cada pieza rota era una puñalada en mi reputación, esa reputación de calidad y exclusividad que tanto me había costado construir. Necesitaba mi propia solución, necesitaba tener el control total de la cadena de suministro, desde que la pieza salía del horno hasta que llegaba a las manos del cliente. Empecé a investigar el sector de la logística y el transporte. Contraté, a través de una firma de la Ciudad de México, a un consultor financiero, un hombre discreto y brillante llamado David, para que analizara el mercado por mí. Le di instrucciones muy específicas: buscar empresas de logística de tamaño mediano, con infraestructura existente, almacenes, flota de camiones, pero que estuvieran pasando por dificultades, ya fuera por mala gestión, falta de liquidez o incapacidad para modernizarse. Empresas que pudieran ser adquiridas a un precio razonable. Una tarde de septiembre, David me llamó. Su voz era tranquila, pero contenía una nota de emoción. Isidora, creo que tengo algo que te va a interesar mucho. Hay una empresa llamada Logística del Valle. Tienen unos almacenes estratégicamente ubicados cerca del aeropuerto de la Ciudad de México y una flota de camiones bastante decente, aunque algo anticuada. El problema es que están ahogados en deudas. Su gestión es de la vieja escuela. No han invertido un peso en tecnología en la última década y, según mis fuentes, acaban de perder a sus 2 clientes más grandes. El dueño, un hombre mayor llamado Enrique Méndez, está desesperado por vender y jubilarse, pero quiere hacerlo de forma discreta para no crear pánico entre sus empleados y acreedores. Logística del Valle. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire por un segundo. El universo a veces tenía un sentido del humor perverso y exquisito. ¿Estás seguro de ese nombre, David?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, 100% seguro. ¿Te suena de algo? Puedes decir eso, respondí, y sentí como una sonrisa lenta, fría y peligrosa se formaba en mis labios en la soledad de mi oficina. Prepara un informe de due diligence completo. Quiero saber hasta el último clavo oxidado en sus almacenes y hasta el último centavo de sus deudas. Y concierta una reunión con el señor Méndez lo antes posible. En mi nombre, no en el de Corazón de Barro. Usa mi nombre de soltera, Isidora Vargas. La investigación que siguió reveló un panorama que era peor de lo que esperaba para ellos y mucho mejor de lo que imaginaba para mí. La empresa estaba al borde de la quiebra. Fernando, con su título rimbombante de director de operaciones, no era más que el capitán de un barco que se hundía, demasiado arrogante o demasiado incompetente para ver los icebergs que tenía delante. Su supuesta expansión crucial era, en realidad, una búsqueda desesperada de nuevos clientes para tapar el agujero financiero que dejaban los que se iban. Mi plan de negocios era simple, elegante y letal. Primero, adquirir la empresa a un precio de ganga, aprovechando su desesperación. Segundo,
inyectar el capital necesario para modernizar toda su plataforma tecnológica y renovar parte de la flota. Tercero, realizar una reestructuración completa de la gestión, eliminando los puestos redundantes y despidiendo al personal ineficiente, probablemente incluyendo a un director de operaciones cuyo rendimiento, según los números, era deplorable. Y cuarto, convertirla en el brazo logístico exclusivo y de alta eficiencia de Corazón de Barro. Cualquier capacidad sobrante se utilizaría para servir a un nicho de mercado que yo conocía a la perfección: la exportación de artesanías y productos de diseño de alta gama de otros productores mexicanos. La compra no era una venganza, era una sinergia perfecta, una decisión de negocios fría, racional y calculada. Pero no podía, ni quería, negar la corriente subterránea de satisfacción poética que recorría cada paso del proceso. La idea de ser la dueña del castillo de naipes del que mi cuñado tanto presumía era embriagadora. La reunión final para cerrar el trato tuvo lugar 2 días antes de Nochebuena, en una sala de juntas anónima y estéril, en un rascacielos de cristal en el distrito financiero de Santa Fe. El aire olía a café caro, a papel de alta calidad y a victoria. Mi abogado, un hombre de pocas palabras y mente afilada como una navaja, estaba sentado a mi derecha. Al otro lado de la larga mesa de caoba pulida se sentaban el señor Méndez y su propio abogado, un hombre que parecía tan cansado como su cliente. Para la ocasión, había elegido mi atuendo con el cuidado de un general que elige su uniforme para la batalla final. Llevaba un traje sastre de lana de color gris marengo, hecho a medida por una diseñadora de la Ciudad de México. Debajo, una blusa de seda de color marfil. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y pulcro en la nuca. No llevaba joyas, salvo un discreto reloj de diseño suizo, un regalo que me había hecho a mí misma el año anterior al alcanzar mi primer $1.000.000 en ventas. Quería que mi apariencia proyectara exactamente lo que sentía por dentro: seriedad, control y un poder silencioso que no necesitaba adornos ni estridencias. Repasamos los documentos por última vez, un ritual legal que ya conocíamos de memoria. Cada cláusula, cada apéndice, cada cifra había sido negociada, discutida y ajustada hasta el último detalle en las semanas anteriores. Yo no estaba comprando solo almacenes y camiones, estaba comprando el futuro, el control sobre mi propio destino empresarial. El señor Méndez, un hombre de unos 70 años, con la piel curtida por una vida de trabajo y preocupaciones, me miró, sus ojos cansados, pero aún astutos. «¿Sabe, señora Vargas?», dijo, su voz rasposa pero firme. Cuando mis abogados me informaron que la principal interesada en la compra era una artesana de Puebla, tengo que admitir que pensé que era una broma o una estrategia de algún competidor para obtener información. «El mundo está lleno de sorpresas, señor Méndez», respondí con calma, sosteniendo su mirada sin pestañear. «A veces, las oportunidades más grandes vienen de los lugares más inesperados». Él asintió lentamente, una media sonrisa formándose en sus labios. «He dedicado 40 años de mi vida a esta empresa. La construí desde un solo camión destartalado que yo mismo conducía. Verla decaer en los últimos años ha sido difícil. Mi generación no entiende bien este nuevo mundo digital». Hizo una pausa y suspiró. «Fernando, su cuñado, es un buen chico, un joven educado, pero no tiene la visión necesaria. Habla mucho, usa todas las palabras de moda que se aprenden en las escuelas de negocios, pero no ve el panorama completo. No tiene agallas». Era la primera vez que alguien, una figura de autoridad en el mundo de los negocios, validaba la opinión que yo me había formado de Fernando. Fue extrañamente satisfactorio. Era como si un juez imparcial hubiera confirmado mi veredicto secreto. «Tengo un plan muy claro para la empresa», le aseguré, inclinándome ligeramente hacia adelante. «No voy a desmantelarla para vender sus activos. Voy a transformarla.
Voy a inyectarle la tecnología y la visión que necesita para competir en el siglo XXI. Él sonrió, y esta vez la sonrisa fue genuina, iluminando sus ojos cansados. Eso es exactamente lo que pensé cuando vi su propuesta de negocio. Usted no es una oportunista que busca despiezar un cadáver, es una constructora. Como yo lo fui en mis buenos tiempos, ese cumplido, viniendo de un hombre de negocios de la vieja escuela, un hombre que se había hecho a sí mismo, significó más para mí que cualquier elogio vacío que mi padre me hubiera podido dar en toda mi vida. Era un reconocimiento entre pares, una validación del mundo real, no del teatro de apariencias de mi familia. Llegó el momento de la firma. Mi abogado me pasó una elegante pluma de tinta negra. El único sonido en la sala era el suave rasgueo de la punta sobre el papel grueso y oficial. Firmé cada copia, mi rúbrica clara y firme, sin un solo temblor. Isidora Vargas, propietaria, presidenta del Consejo de Administración. Cuando terminé, el señor Méndez extendió su mano por encima de la mesa. La estreché. Su agarre era fuerte, la mano de un hombre que ha construido, que ha luchado. «Felicidades, señora Vargas», dijo, y había un respeto genuino en su voz. «Acaba de comprar una empresa. Cuídela bien». «Lo haré, señor Méndez. Le doy mi palabra». Salí de ese edificio y me subí a mi coche. En el asiento del copiloto descansaba el portafolio de cuero que contenía mi copia de los contratos. Lo miré por un largo momento. No era solo un montón de papeles legales, era mi declaración de independencia. Era la prueba tangible e irrefutable de que la mujer que mi familia se empeñaba en no ver no solo existía, sino que era más poderosa de lo que ellos jamás podrían haber imaginado, y estaba a punto de hacer su entrada triunfal en el escenario principal. De vuelta en la cena de Nochebuena, el eco del brindis de mi padre todavía flotaba en el aire cargado, mezclado con el aroma del pastel de nuez y el café recién hecho. La conversación había vuelto a sus cauces habituales. Planes de vacaciones en Europa, quejas sobre el servicio en su club de campo, chismes sobre otras familias de su círculo. Yo permanecía en mi sillón, una isla de silencio en su mar de ruido superficial, observando. Arturo se había recostado en su silla a la cabeza de la mesa, disfrutando del resplandor de su propio discurso, un rey en su corte. Valeria le enseñaba a mi madre fotos en su teléfono, una serie interminable de ángulos de su camioneta nueva, como si no la tuvieran estacionada a 30 metros de distancia, una presencia blanca y lustrosa en la oscuridad del jardín. Esperé, no por miedo ni por duda, esperé con la paciencia de un cazador. Dejé que el momento se asentara, dejé que su complacencia, su certeza de que el universo giraba a su alrededor, alcanzara su punto máximo. Dejé que se solidificara su convicción de que el mundo era exactamente como ellos lo percibían, un escenario donde ellos eran las estrellas y yo, en el mejor de los casos, una extra desenfocada en el fondo. Finalmente, cuando hubo una pausa en la conversación, me levanté. Mi movimiento fue lento, deliberado, sin brusquedad. El leve chirrido de las patas del sillón sobre el piso de madera pulida fue suficiente para que un par de cabezas se giraran en mi dirección, más por la sorpresa del movimiento inesperado que por interés real. «Hablando de futuro, papá», dije, y mi voz, aunque tranquila, pareció cortar el murmullo de la sala como un cuchillo. «Yo también he estado haciendo algunos planes». Arturo frunció el ceño, una arruga de molestia apareciendo entre sus cejas. No estaba acostumbrado a que yo tomara la iniciativa en la conversación. Valeria levantó la vista de su teléfono, una expresión de pura irritación en su rostro, como si la hubiera interrumpido en medio de algo de vital importancia. Ignorando sus miradas, caminé hacia el rincón cerca de la entrada donde había dejado mi bolso y mi abrigo al llegar. Junto a ellos, en el suelo, había un portafolio de cuero oscuro. Era un objeto que gritaba negocios, seriedad.
un mundo del que ellos me habían excluido sistemáticamente. Lo levanté. El peso se sentía sólido y real en mi mano, un contrapeso a la ligereza insultante del regalo que había recibido. Regresé al centro de la sala, al espacio entre la mesa del comedor y la chimenea. Todos me miraban ahora, una mezcla de curiosidad, desconcierto y fastidio. Probablemente pensaban que iba a sacar un catálogo con mis nuevas tazas o un álbum de fotos de mi hijo. Antes de colocar el portafolio sobre la mesa de centro, mi mirada se encontró con la de mi madre. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos, un destello de pánico. No era preocupación por mí, me di cuenta. Era miedo. Miedo a que yo fuera a hacer una escena, a que rompiera la frágil paz de su mundo perfectamente coreografiado. Ese anhelo residual de una conexión maternal, de una palabra de aliento, era mi última debilidad. Pero entonces vi la sonrisa burlona que empezaba a formarse en los labios de Valeria. Una sonrisa que decía, mira a la pobrecita, tratando de llamar la atención, y esa debilidad se evaporó, reemplazada por un acero frío. Coloqué el portafolio sobre la mesa de café de cristal. El sonido, un clac sordo y resonante, fue el único ruido en una sala que de repente se había quedado sin aire. ¿Qué es eso, Isidora?, preguntó mi padre, su tono teñido de impaciencia. ¿Más de tus proyectos de arte? No es el momento. ¿Algo así?, respondí, mis dedos trazando la costura del cuero, tomándome mi tiempo. Podría llamarse una obra de arte empresarial, una escultura hecha de contratos, cláusulas y proyecciones financieras. Deslicé los pestillos metálicos del portafolio. Se abrieron con 2 clics secos y satisfactorios, como el sonido de un cerrojo que se abre después de décadas de estar cerrado. La anticipación en la sala era ahora tan espesa que se podría haber cortado con uno de los cuchillos de plata de mi madre. Levanté la tapa. Dentro, perfectamente ordenado. No había catálogos ni fotos. Había un solo documento voluminoso, encuadernado en una piel de color azul oscuro, con un título grabado en letras doradas. Lo saqué lentamente, disfrutando del peso del papel de alta calidad, del poder silencioso que emanaba de él. No era solo un documento, era el guión de un nuevo acto en la larga y a menudo dolorosa obra de nuestras vidas. Y yo era la única en esa sala que sabía cómo terminaba. Sostuve la carpeta azul por un momento más, dejando que la tensión se cociera a fuego lento hasta alcanzar el punto de ebullición. Fernando me miraba con una mezcla de arrogancia y desconcierto, su postura aún relajada, convencido de que esto no era más que otro de mis dramas insignificantes. Valeria parecía genuinamente aburrida, como si todo esto fuera una elaborada pérdida de tiempo que le impedía seguir admirando el reflejo de sus diamantes en la pantalla de su teléfono. Con un movimiento suave, casi ceremonial, empujé la carpeta sobre la superficie de cristal de la mesa. Se deslizó sin hacer ruido, como un tiburón en aguas tranquilas, hasta que se detuvo justo frente a Fernando y mi padre. Fernando, dije, y mi voz era nivelada, desprovista de emoción. Dado que eres el flamante director de operaciones, creo que tú deberías ser el primero en ver esto. Después de todo, se trata del futuro de tu empresa. Él soltó una risita condescendiente. ¿De mi empresa? Isidora, ¿qué ocurrencias tienes? ¿De qué estás hablando? Pero su curiosidad, mezclada con su ego, pudo más que él. Se inclinó hacia adelante, con la actitud de quien le hace un favor a un niño, y abrió la carpeta. Observé su rostro con la fascinación de un científico. Fue como ver las fases de un eclipse, pero en una sucesión de segundos desgarradoramente lenta. Primero, la curiosidad perezosa. Sus ojos escanearon la portada, sin registrar realmente las palabras. Luego, la confusión. Frunció el ceño, releyendo, tratando de procesar una información que no encajaba en su visión del mundo. Sus labios se movieron, formando las palabras en silencio,
como si necesitara sentirlas para creerlas. Y finalmente llegó la fase de la totalidad, el shock puro y absoluto. El color desapareció de su cara. Pasó de un saludable bronceado de fin de semana en Valle de Bravo a un blanco pálido y ceroso, el color de un papel viejo. Su mandíbula se aflojó, su boca quedó entreabierta en una o silenciosa de incredulidad. Levantó la vista hacia mí, sus ojos desorbitados, la arrogancia reemplazada por un pánico desnudo. «¿Qué es esto?», susurró, y su voz fue un hilo apenas audible, un sonido que se perdió en la enormidad del silencio que había caído sobre la sala. Arturo, impaciente y alarmado por la reacción de su yerno, le arrebató la carpeta. Se puso sus gafas de lectura, que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa, con un gesto brusco. El silencio se hizo más profundo, más pesado, mientras sus ojos, mucho más rápidos y experimentados en estas lides, devoraban la primera página del documento. Vi el momento exacto en que lo entendió. No fue un cambio gradual, fue un colapso. Sus hombros, siempre erguidos con el orgullo de un patriarca, se hundieron una fracción de centímetro, como si un peso invisible se hubiera posado sobre ellos. Su boca se abrió, pero a diferencia de Fernando, de ella no salió ningún sonido. Solo miraba el papel, luego a mí, luego de nuevo al papel, su cerebro tratando desesperadamente de reconciliar dos realidades que no podían coexistir, la de su hija fracasada y la de la mujer cuyo nombre aparecía en ese documento, Valeria, finalmente arrancada de su letargo por la palpable onda de choque que emanaba de los dos hombres más importantes de su vida, se levantó de un salto, se asomó por encima del hombro de mi padre, su perfume caro invadiendo el espacio. Leí el pánico en su rostro, mientras sus ojos encontraban las palabras clave, deletreándolas en voz alta, como si aprendiera a leer de nuevo, su voz subiendo una octava con cada palabra. Contrato. Contrato de adquisición de activos. Entre Enrique Méndez y... Su voz se apagó, estrangulada por la incredulidad. Y la ayudé yo, y mi voz, tranquila y clara, sonó como un trueno en el silencio sepulcral. Isidora Vargas, presidenta del Consejo de Administración, en representación de la empresa unipersonal Corazón de Barro. Valeria me miró fijamente, sus ojos bien abiertos, su mente luchando visiblemente por conectar los puntos. ¿Isidora Vargas? ¿Corazón de Barro? ¿Qué significa esto? Su shock no era solo sorpresa, era la desintegración de su universo. El universo donde ella era la triunfadora y yo la fracasada. Esa realidad, el pilar sobre el que había construido toda su identidad, se estaba haciendo añicos frente a sus ojos. Significa, querida hermana, dije, poniéndome de pie lentamente, sintiendo cada vértebra de mi espalda enderezarse como si me estuviera quitando un peso de encima después de 30 años, que a partir de las 9 de la mañana del pasado viernes soy la única dueña y accionista mayoritaria de Logística del Valle, sociedad anónima de capital variable. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de expectación, era un silencio de devastación, el sonido de un mundo que se detiene, el sonido de las sonrisas arrogantes borrándose de los rostros para siempre. Fue Valeria, como siempre, la primera en intentar desafiar la realidad, en intentar reconstruir su mundo destrozado con pura fuerza de voluntad. Soltó una risa, pero era un sonido hueco y quebradizo, como un cristal a punto de estallar en 1000 pedazos. Por favor, Isidora, basta ya. Qué broma tan elaborada y de mal gusto. ¿De dónde demonios ibas a sacar el dinero para comprar? Se interrumpió, incapaz de decir el nombre de la empresa en voz alta, como si eso le confiriera una realidad que se negaba a aceptar. ¿Para comprar algo así? Tú vendes jarrones. La palabra jarrones fue escupida con todo el desprecio del que fue capaz. Su último y patético intento de minimizarme. Mi padre seguía mudo, su rostro una máscara de cera. Pasaba las páginas del contrato con manos temblorosas, no para leer,
sino como un gesto autómata. Fernando parecía haber encogido, un muñeco desinflado en su silla de lujo. Es una pregunta válida, Valeria, respondí, caminando lentamente alrededor de la mesa de centro hasta quedar directamente frente a ella. Quería que viera mis ojos cuando dijera lo siguiente. Supongo que es difícil de entender desde tu perspectiva. Para ti, el dinero siempre ha sido algo que se hereda, se recibe como un regalo, o se obtiene a través de un matrimonio ventajoso. Yo lo veo de otra manera. Lo veo como algo que se construye, con tierra, con fuego y con mucho, mucho trabajo. Me detuve frente a la chimenea, dándoles la espalda por un momento para mirar las llamas danzantes. El calor se sentía bien en mi rostro. Ese hobby sucio, como lo llamaste una vez, papá, en este mismo salón resultó ser bastante rentable. Empezó con un pequeño horno, sí. Un horno comprado con el dinero que me prestó el tío Ramiro porque tú te negaste. Y luego, lentamente, creció. Me volví para enfrentarlos de nuevo, sintiéndome como una abogada presentando su caso final ante un jurado atónito. Mi primer año fiscal, los ingresos fueron modestos, apenas para cubrir los costos y pagarme un sueldo miserable. El segundo año se duplicaron. El tercer año firmé mi primer contrato con una cadena de hoteles boutique. El cuarto año empecé a exportar a pequeñas tiendas en Texas y California. Hice una pausa, dejando que la información se filtrara, que comenzaran a hacer los cálculos en sus cabezas. El año pasado, Valeria, mientras tú estabas ocupada decidiendo el color de tu camioneta nueva, Corazón de Barro tuvo ingresos brutos por 22 millones de pesos. La cifra cayó en la sala como una bomba de silencio. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos desorbitados. La expresión de Valeria era de pura e incomprensible estupefacción. La matemática simple de su mundo no podía procesar esa cifra asociada a mi nombre. Pero los ingresos no lo son todo, ¿verdad, papá? Continué, mi voz ahora fría y precisa como un bisturí de cirujano. Tú siempre me enseñaste, o más bien, le enseñaste a otros en mi presencia, que lo que importa son los márgenes, la rentabilidad. Me acerqué a la mesa y señalé un párrafo en un anexo financiero del contrato que mi padre aún sostenía. Después de costos, salarios de mis 15 empleados, impuestos, gastos de marketing y una agresiva política de reinversión en equipo, mi beneficio neto personal el año pasado fue de poco más de 7 millones de pesos, libres de polvo y paja. Y este año vamos camino de superar los 10. Fernando tragó saliva ruidosamente. El sonido fue obsceno en el silencio. Esa cifra era probablemente más de lo que él ganaría en una década de servilismo corporativo. Así que, verás, Valeria, el dinero no fue un problema. Nunca lo es cuando sabes cómo crearlo. El problema era encontrar la inversión adecuada. Y resultó que la mejor inversión, la más estratégica, estaba justo debajo de mis narices. Una empresa con una infraestructura sólida, una marca reconocible, pero con una gestión terrible, una deuda paralizante y al borde de la quiebra. Una oportunidad de oro que su brillante director de operaciones fue incapaz de ver. Arturo finalmente encontró su voz. Era un graznido ronco, irreconocible. ¿Cómo te atreves a hacer esto a nuestras espaldas, sin consultarnos? Atreverme, repetí, y esta vez no pude evitar que una sonrisa irónica, una sonrisa genuina después de tantos años, se dibujara en mis labios. La pregunta no es cómo me atreví, papá. La pregunta es por qué nunca, ni una sola vez, se molestaron en preguntar. ¿Alguna vez, uno solo de ustedes, me llamó para preguntarme cómo iba mi negocio? ¿Si necesitaba ayuda? ¿Si estaba orgullosa de lo que estaba construyendo? No, estaban demasiado ocupados, celebrando sus victorias imaginarias y sus camionetas nuevas, como para notar las victorias reales que sucedían en silencio a su lado.
Caminé de nuevo hacia la mesa y señalé la última página del contrato. La cifra de la adquisición está ahí, por si tienen curiosidad. Y también está mi firma. Los números no mienten, papá. Y esta noche, finalmente, ellos están gritando la verdad en esta casa. Una verdad que ustedes se negaron a escuchar durante demasiado tiempo. La habitación parecía haberse encogido. El aire denso y pesado, cargado con el peso de 30 años de verdades no dichas. La revelación no solo había cambiado la dinámica de poder, había destrozado el mismísimo tejido de la realidad que ellos habitaban. La verdad, una vez liberada, era una presencia física y brutal que ocupaba todo el espacio, asfixiando las mentiras piadosas y las pretensiones que habían sostenido a mi familia como frágiles columnas de yeso. Fernando fue el primero en quebrarse por completo. Dejó caer la cabeza entre las manos, sus codos apoyados en sus rodillas, en una postura de derrota total. No dijo nada, pero su cuerpo entero gritaba humillación. Su arrogancia, su confianza de macho alfa, todo se había evaporado, dejando solo la cáscara vacía y temblorosa de un hombre que acababa de descubrir que el tablero de juego en el que creía ser un rey, en realidad, le pertenecía a la peón que siempre había despreciado. Elena, mi madre, comenzó a llorar. No eran sollozos silenciosos y dignos, eran gemidos agudos, casi infantiles, de puro pánico. Me di cuenta, con una claridad dolorosa y fría, de que sus lágrimas no eran por el dolor que me habían causado, ni por el remordimiento. Eran por ella misma. Su universo perfectamente ordenado, con sus jerarquías claras y sus roles definidos, se había venido abajo. La hija fracasada era ahora la figura más poderosa de la sala, y esa inversión cósmica la aterraba porque no sabía cómo navegar en esta nueva y extraña geografía del poder. Arturo, mi padre, permanecía paralizado, su rostro una máscara de cera de furia contenida y humillación absoluta. Él, el patriarca, el hombre de negocios hecho a sí mismo que había construido su identidad sobre el desprecio a mi camino poco práctico, acababa de ser superado, eclipsado y en esencia derrotado en su propio juego por la misma hija que había descartado como una mala inversión. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era el silencio de un rey que ve cómo su castillo es tomado desde dentro sin una sola batalla. Tía Carmen, que hasta ese momento había disfrutado del drama desde la barrera como si viera una telenovela, parecía incómoda por primera vez en su vida. Sus ojos pequeños y brillantes se movían de uno a otro, tratando de calcular de qué lado era más seguro ponerse ahora que las alianzas de poder habían cambiado tan drásticamente. Su instinto de supervivencia estaba en alerta máxima. Y Valeria estaba pasando por un caleidoscopio de emociones feas y retorcidas. El shock inicial dio paso a una ira incandescente. Su rostro se enrojeció, las venas de su cuello se marcaron. «No puedes hacer esto», siseó, su voz temblando de una rabia que la consumía. Se puso de pie de un salto y me señaló con un dedo tembloroso y acusador. «Esto es cruel, es monstruoso. Lo hiciste todo a propósito para humillarnos en Navidad». «¿Y por humillarlos?», respondí. Y mi calma, mi absoluta y serena calma, parecía echarle gasolina a su fuego. «No, Valeria. La humillación es recibir las sobras de alguien como regalo de Navidad frente a toda tu familia. La humillación es que tu propio padre brinde por el éxito de tus hermanos y te ignore como si fueras invisible. Esto», dije, haciendo un gesto amplio hacia la carpeta sobre la mesa, «no es humillación, es una transacción comercial. Es la consecuencia lógica de tus actos y de los suyos. Algo que ustedes, supuestamente, entienden también. Pero Fernando trabaja ahí, es su carrera, es nuestro futuro», gritó, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un chillido agudo. «Sí, lo sé. He revisado su expediente de arriba abajo.
contesté con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Y francamente estoy sorprendida de que haya durado tanto con esos números. Supongo que ser el yerno del dueño anterior tenía sus ventajas. Ese golpe fue directo, preciso y letal. Fernando levantó la cabeza, su rostro una mezcla de dolor y rabia impotente. Valeria se quedó boquiabierta, como si la hubiera abofeteado con una fuerza invisible. El colapso fue total y absoluto. El castillo de naipes, que habían construido con tanto esmero durante décadas, un castillo basado en la frágil premisa de la superioridad de Valeria y mi inferioridad, se había derrumbado con un solo soplo de verdad numérica. Ya no había risas, ni bromas, ni presunción, solo los restos de su arrogancia esparcidos por la alfombra persa. El poder, ese concepto que tanto adoraban y que usaban como un arma para mantener a los demás a raya, había cambiado de manos. Y ahora estaba en las mías. El pánico, un animal irracional y primitivo, reemplazó a la ira en el rostro de Valeria. La realidad de la situación, en toda su horrible y desnuda magnitud, finalmente la golpeó con la fuerza de un tren. Su estatus social, sus compras en Masaryk, sus vacaciones en Bail, su camioneta nueva, todo dependía en gran medida de la carrera y el sueldo de Fernando. Y yo, la hermana a la que consideraba poco más que un objeto de lástima, ahora sostenía esa carrera en la palma de mi mano. Se acercó a mí, su lenguaje corporal experimentando una transformación fascinante. La postura rígida y acusadora se derritió, reemplazada por una súplica casi servil. Cruzó la habitación en 2 zancadas y se detuvo frente a mí, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal. «Isidora, por favor», dijo, su voz ahora un susurro conspirador, como si estuviéramos solas, como si fuéramos 2 hermanas compartiendo un secreto. «Escúchame, no puedes hacerle esto, no puedes despedir a Fernando, es familia. Piensa en lo que dirá la gente, es el esposo de tu hermana». La palabra familia en sus labios sonaba como una blasfemia, una moneda falsa que intentaba usar en un mercado donde ya no tenía ningún valor. La miré fijamente, dejando que su súplica quedara suspendida en el aire tenso y espeso de la sala. Dejé que su miedo se cociera en su propio jugo. «¿Familia?», repetí, saboreando la ironía de la palabra. «Qué interesante que uses esa palabra ahora, Valeria. Justo ahora. ¿Dónde estaba la familia hace 1 hora, cuando me entregaste un suéter usado con una sonrisa burlona? ¿Dónde estaba la familia cuando nuestro padre brindó por sus hijos exitosos y me borró de la fotografía familiar? ¿Dónde ha estado la familia durante los últimos 20 años mientras yo construía algo desde la nada, sin una sola llamada, sin una sola palabra de aliento de ninguno de ustedes?» Ella retrocedió un paso, como si mis palabras fueran golpes físicos. No tenía respuesta. No había ninguna. «Déjame ser muy, muy clara», continué, y mi voz era baja, pero cada sílaba estaba afilada con el filo de la verdad. No compré logística del Valle para vengarme. La venganza es una emoción desordenada y francamente poco rentable. La compré porque era una oportunidad de negocio brillante, una empresa infravalorada con un potencial enorme que su gestión actual era demasiado ciega o demasiado arrogante para ver. La compré para hacerla más fuerte, más eficiente y más rentable. La compré, antes que nada, para servir a los intereses de mi propia empresa, Corazón de Barro. Mi mirada se desvió de ella y se posó en Fernando, que seguía encogido en su silla, observando la escena con ojos de animal atrapado. «Tu puesto, Fernando», dije, dirigiéndome a él directamente por primera vez en toda la noche como una igual, o más bien como su superior, al igual que el de todos los demás empleados de esa empresa, desde los mozos de almacén hasta los directores, no será juzgado por lazos de sangre, cenas de Navidad o relaciones personales. Será juzgado por una sola cosa: el rendimiento, los resultados, los números,
la capacidad de adaptarse a una nueva visión y a una nueva cultura de trabajo basada en la meritocracia, no en el nepotismo. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra aterrizara con el peso de una losa de granito. El lunes a las 9 de la mañana estaré en la oficina principal. Espero que estés allí. Puntual. Tendremos nuestra primera reunión de evaluación. Te sugiero que vengas preparado. No quiero escuchar excusas ni proyecciones optimistas. Quiero ver datos. Quiero que vengas preparado para justificar tu salario y tu posición con hechos, no con anécdotas. A partir de este momento, nuestra relación es estrictamente profesional. Yo soy tu jefa y tú eres mi empleado. ¿Ha quedado meridianamente claro? Fernando solo pudo asentir, una contracción casi imperceptible de su cabeza, un gesto de sumisión total. Valeria me miró, sus ojos ahora llenos de lágrimas de pura rabia impotente. Te has convertido en un monstruo, susurró, su voz rota. No, Valeria, respondí con calma, la calma de alguien que por fin está en paz consigo misma. No me he convertido en nada que no fuera ya. Simplemente he dejado de pretender que no soy quien realmente soy. Una mujer de negocios que no tiene tiempo para la mediocridad, ni en su empresa, ni en su vida. Las nuevas condiciones habían sido establecidas. El viejo orden había muerto. Y en sus cenizas se erigía una nueva realidad. Una realidad en la que yo, Isidora Vargas, la alfarera de Puebla, la divorciada, la hermana olvidada, dictaba los términos. Con las últimas palabras todavía resonando en el aire cargado, supe que mi tiempo en esa casa y en esa versión de mi vida había terminado para siempre. No había nada más que decir. Cualquier cosa que añadiera a partir de ese punto solo diluiría el impacto del momento, solo le daría a su shock una oportunidad para transformarse en una nueva narrativa en la que ellos fueran las víctimas, y no iba a darles esa satisfacción. Me moví con una calma que no sentía del todo por dentro. Por dentro, un torbellino de 30 años de emociones reprimidas estaba empezando a amainar, dejando tras de sí una extraña y vasta quietud. Era la calma de un cirujano después de una operación larga y complicada. El tumor había sido extirpado. Ahora solo quedaba cerrar la herida y empezar a sanar. Caminé hacia la mesa de centro y cerré la carpeta de cuero. El sonido de los pestillos metálicos al encajar en su sitio fue definitivo, como el cierre de un ataúd sobre una era pasada de mi vida. Tomé el portafolio en mi mano. Luego, mi mirada se posó en el suéter gris, que Valeria había dejado caer al suelo como si quemara. Lo recogí. Su lana raída y llena de bolitas se sentía áspera y triste contra mis dedos. Me acerqué a Valeria, que seguía paralizada en el mismo sitio, una estatua de incredulidad. Le tendí el suéter, sosteniéndolo por los hombros. Gracias por el regalo, le dije, y mi voz fue suave, desprovista de sarcasmo o malicia. Era la voz de la simple y llana verdad. Realmente me ayudó a recordar mi lugar. Hice una pausa y la miré directamente a los ojos, obligándola a sostener mi mirada. Y mi lugar, definitivamente, ya no es aquí. Dejé el suéter en sus manos inertes. Estaba tan flácida que casi se le cae de nuevo. Luego me volví hacia mis padres. Arturo seguía en su silla, un hombre reducido, una estatua de orgullo roto, mirando un punto fijo en la alfombra. Elena sollozaba en silencio, su rostro oculto entre sus manos enjolladas, negándose a mirar la nueva realidad que yo había creado. Durante años, les dije, y mi voz no contenía ira, sino una profunda y agotada tristeza, la tristeza por la familia que pude haber tenido y nunca tuve. Busqué su aprobación, esperé una mirada, una palabra, una simple señal de que estaban orgullosos de mí, de algo, de cualquier cosa. Hoy, por fin, entiendo. Lo único que necesitaba, lo único que realmente importa, es mi propio respeto. Y con eso me di la vuelta. Caminé hacia la puerta principal, mis pasos firmes y seguros sobre el mármol frío.
Cada paso se sentía como si me estuviera alejando de una prisión. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo mi nombre. Era como si ya me hubiera ido. Abrí la pesada puerta de madera y salí a la noche fría y clara de la Ciudad de México. El aire fresco fue un alivio, un bautismo, limpiando mis pulmones del ambiente viciado y claustrofóbico de esa casa. Caminé hacia mi coche, un modelo práctico y fiable, nada que ver con la ostentación que había dejado atrás. Coloqué el portafolio en el asiento del copiloto, un compañero silencioso y leal. Me senté al volante y encendí el motor. No miré hacia atrás por el espejo retrovisor. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que vería. Una casa grande y hermosa, llena de gente pequeña y rota. Conduje durante casi una hora en silencio, dejando que las luces de la ciudad se desvanecieran, hasta que estuve en la carretera que me llevaría de vuelta a casa, a Puebla. No sentía una euforia triunfante, no sentía una alegría estridente. Lo que sentía era algo mucho más profundo y complejo, una paz agridulce, la extraña y serena calma de una amputación necesaria. Había cortado la parte de mí que siempre había estado enferma, la parte que anhelaba desesperadamente su amor y su aprobación, y aunque dolía, como duele una herida limpia, sabía que era la única forma de sobrevivir y finalmente sanar. A mitad de camino, cuando las estrellas empezaban a brillar con más intensidad lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, saqué mi teléfono y marqué un número de mi lista de favoritos. «Bueno», respondió una voz cálida y somnolienta. «Tío Ramiro», dije, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina y ligera de la noche, se formó en mis labios. «Soy yo. Feliz Navidad. Isidora, sobrina querida, feliz Navidad para ti también. ¿Cómo estuvo todo? ¿Sobreviviste a la cena?» «Interesante», respondí, y pude oír su risa suave al otro lado de la línea. Él era el único que sabía, el único al que le había confiado mi plan. Me lo imaginó. «¿Lo hiciste?» «Lo hice», confirmé, y el simple hecho de decirlo en voz alta lo hizo aún más real. Hubo un momento de silencio, y luego su risa orgullosa, sincera y llena de afecto, llenó el pequeño espacio de mi coche. «Siempre supe que lo harías, mi niña. Siempre supe que el fuego que tienes dentro era demasiado fuerte para que lo apagaran». Colgué el teléfono y seguí conduciendo hacia el amanecer, hacia mi casa, hacia mi taller, hacia mi empresa, hacia mi vida. Una vida que ahora, por primera vez, era completa y absolutamente mía, sin pedir permiso ni perdón. Y ahora quiero preguntarte a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. ¿Fui demasiado lejos o finalmente les di una lección que el dinero no puede comprar? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. Si te gustan las historias donde los que fueron ignorados finalmente encuentran su voz, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia.